bienvenidos y bienvenidas a nuestro séptimo programa de este año 2023 en nuestra Escuela de Orientación Familiar. Soy Carlos Molina y en esta ocasión estaré moderando este programa. Como todos los programas que hemos realizado este año, tenemos un tema de mucha importancia, característico del siglo XXI. Este día abordaremos cómo debemos actuar frente al estrés. Como antecedente, es importante reconocer los cambios en los estilos de vida con la llegada de la tecnología, la hiperconectividad, es decir, pasar mucho tiempo conectados con otras personas o con otras plataformas tecnológicas, las demandas laborales y académicas, así como las responsabilidades familiares y expectativas de la sociedad en la que vivimos actualmente, son parte de los causantes, de los factores que inciden en que nosotros como personas tengamos estrés. Vamos a comenzar este conversatorio presentando a la licenciada Claudia Membreño, nuestra especialista psicosocial. Ella es psicóloga y tiene más de 20 años de experiencia. Adelante, Claudia, y bienvenida a esta Escuela de Orientación Familiar. Gracias Carlos. Buenas noches a todos, a los que están conectados y nos acompañan en cada programa. Es un placer para mí compartir con ustedes un poquito en relación a este tema que muchos hablamos de estrés, pero también es importante conocer un poquito más de esto como parte de nuestro estilo de vida. ¿Me avisas, Carlos, cuando podamos iniciar? Bueno, vamos a dar inicio. Vamos a dar inicio entonces. Bueno. Vamos a dar inicio con esta parte que tiene que ver con la parte conceptual, ¿verdad? Del estrés o el estrés. Creo que es importante que reconozcamos algunos términos que a veces los utilizamos y está bien que los utilicemos, pero adecuarlos a nuestra vida es algo muy importante. Espero que el sonido de la lluvia no nos vaya a generar alguna interferencia. Espero que se escuche bien. ¿Se escucha bien, Carlos? Ok. Bueno, la palabra estrés, ¿verdad? Que todos lo decimos, estrés. Ay, estoy estresado. Me estresas, me siento estresado, ¿verdad? Y lo asociamos a una serie de condiciones de nuestro cuerpo, de nuestra manera de pensar y de nuestra manera de sentir, que explica nuestra manera de ser. Cuando hablamos de estrés, ¿verdad? Esto viene de la palabra estrecho, ¿verdad? Cuando hablamos de estrés, sentimos que todas nuestras áreas emocionales y de pensamiento impactan en nuestro cuerpo. Ahora, ¿cómo da el estrés? ¿Por qué me da estrés? Pues el estrés no es una enfermedad. El estrés no es algo que me da. El estrés es un mecanismo que tiene nuestro cuerpo, que está orientado por nuestro cerebro, ¿verdad? Todas nuestras funciones corporales y de pensamiento y emociones está dentro de nuestro cerebro. Nuestro cerebro dirige nuestros órganos internos y nuestro cuerpo físico, ¿verdad? Que tiene que ver mucho con algo que nosotros le llamamos estado nervioso. El estrés es un mecanismo que el cerebro utiliza a través de algunas sustancias que están en el cerebro y que se generan y participan con algunos órganos de nuestro cuerpo. El sistema nervioso es el principal autor del estrés como respuesta. Ahora, es comúnmente que nosotros escuchamos o encontramos en internet o en algunas bibliografías que hablar de estrés es una respuesta ante situaciones amenazantes. Claro que esto funciona así. El estrés, término acuñado para esa respuesta de nuestro cuerpo ante situaciones que requieren un esfuerzo personal, es decir, que nos tenemos que levantar todos los días para ir a trabajar, nos tenemos que levantar los días para hacer algunos oficios o que no queremos hacer,
pero lo hacemos, nuestro cuerpo está activando todas esas sustancias en el cerebro y en los órganos y en los nervios, por decirlo así, para afrontar esa situación. No son amenazantes, pero requieren de un esfuerzo adicional. ¿Qué quiere decir? Nos sacan de la zona de confort, nos sacan de la zona de comodidad o de la zona que nosotros quisiéramos estar. Entonces, ante las actividades que demanda nuestro diario vivir, el ir a trabajar, hacer oficio en la casa, cumplir con unas responsabilidades de ir al supermercado, al mercado, de ir a pagar recibos, facturas, que requiere un movimiento porque tenemos una responsabilidad y una obligación y no tenemos una buena actitud, que quiere decir cuando decimos no tengo ganas, pero debo de hacerlo, el estrés se está manifestando. Pues esta situación de estrés tiene un nombre especial. De acuerdo a estudios o a investigaciones o como los especialistas del estudio del cuerpo, la mente y las emociones del ser humano como tal, le han denominado eustrés, ¿verdad? El estrés va a tener una vertiente hacia el eustrés y va a tener otra vertiente al distrés que rápidamente se lo voy a explicar. Como nuestro cuerpo establece un mecanismo para darle respuesta a través de todas sus sustancias internas y los órganos y cómo el cuerpo se mueve, ¿verdad? Y que denomina un pensamiento y una emoción, y que es el rango de obligación que les decía, se va a denominar eustrés. Cuando viene una situación precipitada, o sea, una situación que nos pida protegernos o superarla. Por ejemplo, cuando tenemos un accidente, cuando hay un temblor, cuando, eh, cuando nos tenemos que defender, ¿verdad? El estrés va a hacer una función a través de los nervios para poder protegernos o para poder salir adelante. ¿Qué quiere decir? Ya no va a ser el estrés cotidiano que nosotros vivimos diariamente por las obligaciones o por las situaciones que queremos hacer y no tenemos un sentir muy positivo, va a empujar hacia una demanda de nuestros nervios y nuestros miembros del cuerpo a una situación más fuerte. O sea, ¿qué quiere decir? A Claudia, superar ese obstáculo. Dígame. Claudia, una pregunta. ¿Cómo dijiste que se llamaba? ¿Cuál era el concepto que acabas de decirnos, de compartirnos? Si lo puedes De repetir otra vez. eustrés, Eustrés. eustrés, En eustrés. síntesis, ¿qué es la eustrés? El eustrés es el estrés que nosotros vivimos cotidianamente y el que nos ayuda a enfrentar las situaciones precipitantes, ¿verdad? Cuando tenemos algo muy intenso que lo tenemos que superar, es el estrés el que nos ayuda a afrontar, el que nos da la fuerza y la capacidad para afrontar. ¿Queda un poquito claro? ¿Doy un ejemplo? Sí, sería maravilloso que nos acercaras algunos ejemplos, Claudia. Muy bien. Cuando nosotros vamos corriendo porque vamos a llegar tarde a un lugar y necesitamos cortar espacios, tomar atajos y vamos ya sea caminando, en bicicleta o en vehículo y experimentamos una especie de angustia, es el estrés el que se está manifestando. Cuando llegamos al lugar, cuando viene una situación, un terremoto, y nosotros buscamos la protección para que no nos pase nada, el estrés se manifiesta. Porque el estrés es un mecanismo de respuesta para superar la situación. ¿Sí? ¿Vamos bien por ahí, Carlos? Sí, muchas gracias. ¿Y cuál era el otro concepto que decías que nos ibas a compartir este Ahora, día? este se desencadena, el estrés puede desencadenarse en otra situación que puede afectar nuestro organismo a nivel de físico y a nivel emocional. Este se llama distrés. Cuando nosotros estamos ante situaciones que enfrentamos diariamente y no gestionamos un descanso o que las situaciones no nos permiten descansar,
estamos una tras otra, generando eustrés, puede llegar el distrés con D. Distrés. El distrés, ¿verdad? Es más intenso y este es el peligroso. Nosotros como seres humanos siempre vamos a superar las situaciones, siempre, porque estamos preparados para eso. Y los salvadoreños nos caracterizamos por eso, porque siempre salimos adelante, superamos las situaciones y nos acomodamos en una situación de logro, porque superamos todo lo que podemos hacer, ¿verdad? Pero no tenemos un mecanismo en que enfrentamos en eustrés y seguimos con la otra situación y la otra y no ponemos atención, podemos llegar al distrés. Este se va a denominar cuando ya nuestra salud está afectada. Nosotros no enfermamos de estrés, enfermamos por distrés. Es cuando nosotros no controlamos esa situación y seguimos con otra y no la logramos equilibrar, nuestros órganos pueden afectarse porque ellos responden con todo nuestro sistema nervioso para lograr estar en un estado estable. Si, por ejemplo, algunas enfermedades que pueden generarse por estrés, ¿verdad? Porque el estrés no lo logramos equilibrar, ¿verdad? La diabetes, la hipertensión, la colitis, las migrañas, son aspectos de nuestros órganos que pueden verse afectados porque el eustrés no ha sido debidamente canalizado. ¿Se comprende hasta aquí, Carlos? Sí, Claudia. Es decir, que hasta este momento muchos de los personas que nos acompañan este día habían manejado así como el estrés como una sola cosa, ¿verdad? Un solo concepto, un solo término. Y Ahora tú creer que es una nos enfermedad. Y creer que es Ujú. una enfermedad, eso es otro aspecto que es Exacto. clave. También alguna gente dice, o a veces nosotros decimos también, ¿verdad? Que el estrés, hay un estrés bueno y hay un estrés malo. Exacto. Realmente ahora debemos llamarle, ¿cómo, Claudia? Eustrés. ¿Y el otro? Distrés. Ok. El distrés es cuando ya presento una enfermedad de mi órgano, que ha sido lesionado el órgano por no manejar el eustrés. Enfermó por distrés, porque no lo controló. Bueno, voy a introducimos otro término que es clave, Veamos. es el bienestar, Ok, bienestar emocional. ¿Te nos vamos al parece? bienestar, el bienestar emocional. Ahora, todos sabemos que ahí hablamos de salud mental, ¿verdad? Y reconocemos que la salud mental es un gran tema, ¿verdad? Y todos creemos que promovemos la salud mental con unas actividades que a la larga nos dañan, pero sin embargo vamos a hablar del estado de bienestar. Cuando yo gozo del estado de bienestar, no malestar, tengo un malestar, decimos, ¿verdad? Pero no, yo tengo un bienestar, tengo una sensación de satisfacción y una sensación placentera de cómo me encuentro ahora. Entonces el estrés disminuye, ¿verdad? Por lo tanto, si yo voy a hablar de estado de bienestar, es una condición personal que parte, ¿verdad? De mi estado físico, de mi estado mental y de mi entorno social, cómo yo respondo al ambiente, cómo yo me adapto al ambiente y cómo me acomodo. Ahora, esto tiene mucho y está estrechamente relacionado con el estrés, ¿verdad? El estado de bienestar se cultiva, el estado de bienestar se conserva, ¿verdad? Y se obtiene a través de algunas estrategias. Por ejemplo, yo puedo tener bienestar físico porque mi cuerpo está sano, porque no me duele, porque no tengo una enfermedad orgánica, pero también puedo gozar de un estado de bienestar mental. Si vamos a hablar de mente, entonces, ¿qué quiere decir? Que tengo un estado de bienestar mental porque mis pensamientos son positivos. Además, tengo emociones
que parten de mi sensación placentera, o sea, que me siento bien, entonces mis emociones van a cruzar mejor. Si mis emociones cruzan mejor, están mejor, van a desarrollar pensamientos positivos. Un pensamiento positivo descansa de un estado de bienestar emocional sensitivo. ¿Qué quiere decir? Nos sentimos bien, pensamos bien, ¿verdad? Pero si pensamos mal, quiere decir de que el pensamiento está afectado por las emociones, no es al revés, ¿verdad? Y así es como nosotros interpretamos el mundo, le damos significado al mundo, a las personas y a la sociedad. Entonces yo voy a hablar de bienestar social. Cuando yo experimento bienestar social, cuando mis habilidades sociales y mis relaciones interpersonales, ¿qué quiere decir? Que parten de mí para los demás. Eso también es parte del estado de bienestar. Yo les podría preguntar, ¿cómo se sienten ustedes ahorita? ¿Cómo está su estado de bienestar? Si es el físico, si es mental y si es social. Estos tres están estrechamente relacionados para nosotros sentirnos bien. Perfecto, Claudia. Quizás es importante remarcar algunos elementos que tienen que ver con el bienestar. Es decir, por lo general nosotros asociamos la palabra o los términos estrés, ¿verdad? Y Sí, no vinculamos, digamos, con la otra parte que tiene que ver con el bienestar, ¿verdad? con el Generalmente bienestar. este bienestar, como tú lo has planteado, es emocional y es Ujú. social también, ¿verdad? Sí, y Eh, físico. y físico también. Es decir, esto creo que va a ser una clave, estos tres elementos van a ser una clave del conversatorio que vamos a comenzar a desarrollar en breve cuando tú termines de plantear los conceptos claves para que podamos conversar. De hecho, te digo que tenemos acá ya una serie de preguntas, comentarios, pero que los vamos a ir mostrando en pantalla, pero después los vamos a ir abordando uno por uno, ¿ok? Ok, Este, Así que si quieres, si tienes más conceptos que nos van a sí, ayudar este día a comprender mejor, esta temática que estamos abordando, puedes continuar y te ok. agradecería que continuaras. Muy bien, gracias Carlos. Y gracias a todos por los que están haciendo preguntas y comentarios para nosotros. Esto nos motiva a seguir haciendo más cosas. Ahora, me voy a regresar al estrés porque no quisiera dejar un punto importante que nos vincula con el estado de bienestar. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a experimentar una situación nueva, que vamos a ir a un lugar por primera vez y nos emocionamos muchos, hay presencia de estrés, ¿verdad? Hay estrés. Toda situación nueva y todo cambio que nosotros vamos a vivir se va a generar eustrés. Mientras el eustrés está cursando y estamos enfrentando la situación, vamos a experimentar una sensación de desadaptación. Nuestra naturaleza humana es tan interesante, ¿verdad? Y nuestro organismo es tan completo, dinamizado por nuestro cerebro, que llegamos a una condición de desadaptación, pero en ese proceso de estrés vamos a llegar a adaptarnos. Cuando adaptamos es porque ya llegamos a una zona en la que no nos vemos amenazados, pero aún requiere un esfuerzo. Por ejemplo, usted va a ir a otro país o va a presentarse a un nuevo trabajo. Usted se va a sentir emocionado y se va a sentir en los primeros días un poquito extraño y va a sentir a las personas diferentes, su cuerpo está en eustrés. Cuando pase el tiempo y ya usted se adapta, su estado de bienestar emocional y su estado de bienestar social le ha generado un equilibrio. Cuando usted ya asume las actividades de su trabajo con más naturalidad, entonces usted está consiguiendo un ajuste. Cuando llegamos al ajuste, significa que el estrés ha llegado a un equilibrio normal, ¿verdad? El eustrés nos llevó a un equilibrio que se denomina el propio estrés.
el que nosotros enfrentamos cotidianamente. ¿Me doy a entender por aquí, Carlos? Sí, Claudia. Entonces, ¿puedes repetirnos un poco cómo funciona esto del ajuste, por favor? Exacto. Nosotros primero nos desadaptamos cuando enfrentamos algo nuevo, ¿verdad? No estoy acostumbrada. Es como cuando usted maneja un vehículo, para los que manejan vehículos, o como cuando usted va a aprender a utilizar una nueva máquina en su trabajo, ¿verdad? Al principio nos ponemos nerviosos, nos sentimos incómodos, eh, nos mueven las emociones, van los pensamientos, sentimos extraño el cuerpo, eso se llama desadaptación. Pero al pasar el tiempo de enfrentar la situación y el estrés está trabajando a través de todos nuestros órganos y nuestro cuerpo, nuestros nervios, usted se va acostumbrando, llega a un espacio de adaptación. La adaptación es cuando ya usted tiene el dominio de su estrés, ¿verdad? Tiene el dominio de su estrés. O sea, le está pidiendo y le está obligando a que usted en esa adaptación, ¿verdad? Está construyendo mecanismos para enfrentarlo. Pero cuando llega al ajuste, es cuando usted ya consiguió todas las herramientas mentales, emocionales, sociales que le permite desarrollarse normalmente sin ninguna afectación, ¿verdad? Si Interesante, muy manejamos nosotros, interesante. Sin duda que la gente está muy interesada. Claudia, aquí tenemos ya varias preguntas y quizá vamos a comenzar desde ya con el conversatorio, es decir, para que muy usted bien, allá en casita, en donde vaya, en el auto, no sé dónde estará la gente este día contactándonos, viendo este programa totalmente en vivo. Hemos estado tan en vivo que hasta hemos escuchado la lluvia y los truenos, ¿verdad? Bueno, tenemos aquí una pregunta que creo que es muy buen punto de partida para que la gente comience también a hacer más preguntas, pero aquí Marco Aguilar nos hace la siguiente: ¿cuál será o sería la diferencia del estado del estrés de un adolescente y un adulto? Dice. bueno, sí es entre el adolescente, está pasando por una etapa transitoria, orgánicamente hablando, ¿verdad? De acuerdo a las redes de apoyo o las personas que están con él, va a manejar eh, con mayor equilibrio estas situaciones de enfrentar la cotidianidad por las redes de apoyo que tenga. Digamos, están sus papás, están sus maestros, están sus hermanos, orgánicamente. El adolescente está en plena etapa de desarrollo mental, ¿verdad? Sus órganos están madurando en esa etapa, preparándolo para otras, y puede haber ciertas crisis en relación a sus pensamientos y sus órganos, y le va a producir estrés y que se va a ver altamente influenciado por sus emociones. Entonces, esa mezcla de esas tres situaciones que le sufre estrés, que le genera desadaptaciones en el entorno, pero como tiene una red de apoyo, va a construir recursos emocionales importantes que le van a permitir llegar a un ajuste en todas las situaciones que enfrente. Ahora, un adulto es más consciente o tiene su nivel de pensamiento más desarrollado, tiene un pensamiento más crítico, tiene más capacidad para hacer consciente de lo que siente, de lo que piensa, de lo que está haciendo y cómo le está afectando una situación que le está produciendo estrés. Entonces, la diferencia está en la maduración de ambos y las redes de apoyo que tienen. Espero, Marco, que haya sido satisfactoria mi respuesta. Bueno, aquí tenemos también algunas preguntas. Otra pregunta tenemos aquí, y esto ya lo contestaste, pero sin embargo creo yo que es bueno reiterarlo. Marco Aguilar también nos preguntaba, ¿existen fases del estrés o tipos de estrés? Nos decía. Sí, actualmente no se está hablando de fases. Actualmente se está hablando del eustrés y el distrés. Ahora, eh,
hay 3 fases, al nivel cognitivo, al nivel emotivo, si no me equivoco. Sin embargo, en la actualidad se está manejando estos 2 tipos, el eustrés y el distrés, porque se está enfocando al estado de bienestar bajo esos 3 puntos que hablamos anteriormente. Muy bien, Claudia. Bueno, comencemos con algunas preguntas que te van a ayudar, nos van a ayudar en este conversatorio a ir vinculando una cosa con otra. Por ejemplo, hay mucha gente que piensa que solo nos afecta la salud emocional, pero también este tiene, como tú lo has venido diciendo, impacto en nuestra salud en general, digamos, nuestra salud física o fisiológica y también en nuestra salud emocional, que esto es parte de la integralidad del ser humano. Esto también afecta las relaciones sociales, o es decir, las relaciones Claro, con otras personas. Eh, ¿Qué tan importante es entonces procurar un bienestar integral, digamos, un emocional, bienestar. físico y también emocional, ¿verdad? Sí, Físico y social, ¿verdad? ¿Qué tan importante es para mantener los equilibrios entre los seres humanos y también internamente como ser claro, humano? ¿Qué claro, tan importante es? ¿Qué valor le muy tendríamos que dar? importante. A todo le tenemos que Qué dar valor. peso debería tener esto, digamos, en la vida de una persona, en el día a día, en su proyección también de corto, mediano plazo y de largo plazo? Lo que yo podría decirte, Carlos, es que el ser humano es meramente maravilloso. Todo nuestro exterior va a partir del cultivo de nuestro interior. Y cultivarnos interiormente no es el hecho de solo tener un bienestar emocional, sino que el cuerpo, la mente están vinculados con nuestra forma de ser, ¿verdad? Como mi conducta, como mi comportamiento, cómo yo me comporto, me expreso, va a estar bien vinculado en mi manera de sentir, en mi manera de pensar. Estas 2 cosas son las que influyen mucho en nuestra manera de ser. Ahora, el estado de bienestar integral, tal como lo decías, ¿verdad? Tiene que ver mucho con el bienestar físico, que puede afectar nuestras emociones y nuestros pensamientos si nuestro cuerpo orgánico está enfermo. Ahora, si nosotros tenemos dificultades emocionales porque vivimos situaciones que nos generan mucha incomodidad, que no son placenteras, va a dañar nuestra química cerebral, ¿verdad? Y nuestros pensamientos se van a afectar. Por lo tanto, no vamos a tener la capacidad idónea para construir un entorno social que nos beneficie a nosotros. La sociedad es producto nuestro y el entorno que influye, ¿verdad? El entorno que influye, cultivarnos nosotros mismos es la mejor situación para gozar de una buena salud mental y el equilibrio del estrés. Introdujiste otro término, otro concepto que es clave, quizás lo abordamos después de esta pregunta. Nosotros, la Escuela de Orientación Familiar, tiene como objetivo brindar orientaciones a docentes, a niñas y adolescencia, Así es. y a la población en general. Voy a hacer una pregunta esta vez, Claudia, que está vinculada justamente con cómo puede influir el proceso de aprendizaje a la niñez y la adolescencia. El estrés, ¿cómo puede influir y qué factores o qué elementos podrían estar involucrados en la vida escolar, digamos, que afecten directamente su Al rendimiento aprendizaje. académico y su aprendizaje? Claro, todos sabemos que todos somos seres orgánicos, ¿verdad? Antes de ser seres psicológicos, somos seres biológicos, ¿verdad? Aunque lo psicológico también tiene que ver con nuestros órganos. Y los niños también se estresan. Los niños también tienen sus glándulas y su cerebro y sus nervios que funciona o que se dinamiza o que se ejecuta ante las situaciones que viven. Por ejemplo, un niño que no tiene afirmación, que no se le está cultivando un sentimiento de pertenencia en casa, en el que no se le ayuda a regular
sus impulsos o su conducta de manera asertiva o positiva de los adultos, el niño va a disminuir su estrés. El niño en cada etapa de desarrollo primero siente, ¿verdad? Y su pensamiento se va desarrollando en la medida que va creciendo. Entonces, las experiencias importantes que le generan una mejor, eh, lo quiero decir, no lo quiero decir tan técnico, lo quiero decir para que el ejemplo sea más gráfico para todos. El cerebro es una máquina que genera sustancias cerebrales cuando nosotros vamos teniendo ciertas experiencias. Y eso permite que el sistema nervioso se vaya haciendo fuerte y el cerebro vaya desarrollando mejores capacidades. Entonces, cuando el niño está en una situación en la que hay mucho estrés en casa, también el niño se estresa y sus sensaciones son negativas. Entonces su cerebro va a mandar señales negativas y le va a mandar sensaciones negativas, pero que van a estar guardadas esas sensaciones y van a ir acumulándose en lo que piensa. Y esto le va a generar una situación de estrés. Si es dificultad en la casa, que hay violencia, que hay hostilidad, que hay indiferencia, que hay una mala regulación a los castigos, que esos castigos son más violentos que formativos, va a manejar estrés el niño y sus sustancias se van a acostumbrar a eso y su cuerpo va a reaccionar y va a despuntar a conductas que se va a desadaptar, se va a sentir mal. Entonces, cuando llega a la escuela, el niño se va a sentir mal y desadaptado, pero para adaptarse, él va a pasar por un proceso de adaptación, como pasamos los adultos, y empiezan las conductas complicadas. O son muy activos, o son muy pasivos, o no siguen indicaciones, o tienen reacciones emocionales complicadas, que son llorones y que molestan. Y eso, permítanme, y esto no le permite al niño adaptarse, ¿verdad? Y puede tener complicaciones preocupantes en el rendimiento escolar y en el desarrollo de su personalidad y autovalía. Bueno, tenemos acá otra pregunta de Normi Romero. Dice, buenas tardes, gracias por este espacio. El mal manejo del estrés puede llevar a una depresión. Y aquí quisiera que nos ayudaras, Claudia, a explicar Sí, un poco qué es la depresión, ¿verdad? A veces, por sí, lo general, uno usa muchos términos que no logra detallar con cierta precisión a qué se refieren. Y sí. agradeceríamos mucho que nos ayudaras justamente a comprender este término Así de manera también, rapidita y sencilla. rapidito. Ajá. Las situaciones que nosotros vivimos a veces nos puede generar alguna emoción, ¿verdad? Si es desagradable, nos puede generar tristeza, ¿verdad? Si es desagradable, nos puede generar tristeza. Y la tristeza es parte del estado de ánimo. Las emociones siempre van a aparecer, ¿verdad? Porque las emociones nacen con nosotros, viven con nosotros, crecen con nosotros y mueren con nosotros. Ahora, si vamos a hablar de depresión, es porque ya hay una alteración de la tristeza, en que no hemos logrado superar la tristeza ante una situación, ¿verdad? Es una consecuencia. La tristeza no nos genera comodidad, es displacentera. Entonces, si yo voy a enfrentar una situación en la que el eustrés se va a manifestar y va a requerir mi esfuerzo, en el proceso de adaptación yo puedo tener un bajón y sentirme mal, y sentirme triste, y tener pensamientos extraños, pero eso es parte de la desadaptación. Si a la tristeza no se supera, después de 3 semanas, ya podemos ir hablando de depresión. Entonces, si estamos hablando de depresión, ya nuestras sustancias cerebrales necesitan una ayudadita. Entonces, si ese estrés que vivimos nos produjo una tristeza y nos afectó nuestro estado de ánimo y el tiempo pasa y no superamos esa tristeza, aunque superamos la situación, hay que consultar para valorar si hay signos depresivos como enfermedad. Tenemos una pregunta muy importante, muy interesante. Nos la hace Yanira.
Cumi de Rivera dice, ¿cómo puedo tener ayuda con mi hijo adolescente? Estamos pasando por un duelo, falleció mi esposo, dice. ¿Cómo podemos ayudarle a esta mamá con su hijo? Sí, es bastante complicado. El duelo siempre debe cursar, ¿verdad, querida mamá? El duelo va a cursar. Desconozco cuánto tiempo tiene de fallecido su esposo. Lamento la situación desde mi corazón. Sin embargo, el duelo desde los 6 meses, si usted considera de que si su hijo adolescente está teniendo desadaptaciones o comportamientos que atentan contra su tranquilidad, es importante buscar ayuda para una orientación. FUNPRES tiene su centro de atención y evaluación psicológica que con mucho gusto le podemos ayudar. Tenemos especialistas eh, preparados para atenderle y acompañarle en este proceso. Puede usted buscar el número de teléfono de FUNPRES en nuestra página y abocarse al CEAP. Creo que también Carlos dará esa información. Ahora, el duelo va a cursar, no lo podemos evitar. Lo que hay que estar atentos de su dolor. Lamento mucho la situación y empatizo con usted eh, en que no vaya a arriesgarse los estados emocionales para unas enfermedades complicadas en la mente y en el cuerpo. Desde aquí le deseo lo mejor y estamos a la orden. Bueno, te cuento que tenemos pero un montonazo de muchos comentarios, Claudia, que te están saludando. Bueno, aquí los vamos a ir Muchas pasando en gracias. pantalla. Por ejemplo, nos Gracias. dice, saludos, Claudita, qué alegría verla, soy Aida, dice. También Ajá, tenemos a mucho Marcos gusto. Aguilar que nos decía saludos, interesante temática. Gracias, Julia Marcos. Colombani nos dice saludos. Gracias, Julia. También tenemos acá, gracias por el tema que están tratando, Isa AB. Tenemos también por acá Juan José, dice presente licenciada Sosa, puchica. Ah, licenciada Sosa. Ya me confundieron. Importantes Gracias. conceptos, dice Julia Colombani. También Gracias, Julia. tenemos de la Fundación de Psicología para una Vida y Mente Sana. Aquí también saludan. Saludos, licenciada, excelente Gracias. tema. A la orden. Gracias. También tenemos aquí un comentario también de Julia Colombani. Dice, los chicos tienen reacciones de ira, berrinches, llanto, tristeza. ¿Cómo identificar si es estrés o respuestas de comportamientos que deben orientarse? ¿Qué recomendaciones para la familia que convive en ambientes de estrés? Por cierto que la siguiente parte que vamos a desarrollar, justamente la vamos a ocupar para desarrollar algunas orientaciones. Así que Exacto. si quieres, puedes compartirle, o sea, responderle la primera parte de su pregunta. Dice, ¿cómo identificar si el estrés o respuestas de comportamiento deben orientarse? ¿Cómo deben orientarse? Bueno, ¿cómo deben orientarse? Es de acuerdo a la edad del niño, ¿verdad? Fíjense que los niños son sensitivos y los niños tienen maneras de comunicarse muchas veces que no son con palabras, sino más bien con sus comportamientos. Los niños cuando están enojados, ¿verdad? Son más inquietos y agresivos, ¿verdad? Y manejan ira. La ira es lo que sobrepasa el del enojo, ¿verdad? Entonces se pueden volver agresivos. A los niños hay que darles su espacio y generarles un ambiente que se sientan bien. ¿Qué quiere decir sensitivo? Los niños necesitan atención visual, verbal y sensitiva, ¿verdad? Transmitirle a usted desde su pensamiento, y me acuerdo yo del famoso Patch Adams, que todos tal vez lo conocen, dirigirle desde su pensamiento y su percepción, su postura corporal, su respiración y la mirada para preguntarle qué le pasa. Los niños necesitan mucho contacto, el abrazo, el agradecimiento, eh, el hecho de pedirle las cosas por favor, de que cuando se equivoquen, motivarlos otra vez, a reafirmarlos para regularles su comportamiento. Que el castigo sea formativo y no punitivo.
Poner al niño a lavar platos de castigo, ese es un castigo, pero no es formativo. Va a ser formativo cuando le colabore en casa y usted le agradezca. Entonces, desde nuestro sentir, el niño percibe, sobre todo si son mamá y papá, que son sus figuras principales. Esto le procura un mejor estado de bienestar. Los adultos somos los más inteligentes para identificar qué es lo que le produce estrés a los niños. Lo que pasa es que no lo visionamos dentro del marco en el que nosotros estamos viviendo. Ponerles atención es el hecho de generarles una sensación placentera. Bueno, Claudia, vamos a pasar entonces a la parte que tiene que ver con las orientaciones. Uno de los aspectos que por lo general todos las personas solemos soslayar o solemos no ponerle mucho cuidado es al tema del tiempo. Es decir, como abríamos este programa, decíamos que esta sociedad es sumamente vertiginosa, Vamos a pasamos hacer, haciendo demasiadas actividades muy rápido, pasamos hiperconectados y todo lo demás, ¿verdad? Y siempre el tiempo es un factor clave para no cuidarse y para no hacer algunas actividades importantes. ¿Cómo debemos de manejar el tiempo para procurarnos un mejor bienestar en general, integral y especialmente el físico y el emocional? el físico y perdón, que quería, el bienestar. Vale, fíjate bien. Quisiera explicar primero que nuestro cuerpo es una dinámica de sustancias, lo hablamos. Segundo, esta mecánica del cuerpo y la mente funciona a través del agua y de algunos alimentos, ¿verdad? Vamos a hablar de bienestar físico y emocional y social. Combinarlo en ese sentido y manejar el tiempo es, primero, que usted debe darse espacios en actividad. Yo disfruto trabajando, también disfruto estudiando, también disfruto viendo televisión, escuchando música y disfruto durmiendo. Pero cada actividad tiene un tiempo y una hora. Es como cuando hacemos nuestra agenda. Si vivimos en constante estrés, nuestro cuerpo está invirtiendo en agua, sales y minerales, ¿verdad? Si nosotros nos mantenemos sustancialmente alimentados con agua y las propiedades importantes para nuestra dinámica, vamos a aguantar el eustrés, vamos a superar las situaciones. Pero si nosotros estamos orientados a generar una actividad sin darnos cuenta del tiempo que invertimos en ella, nuestras afectaciones se van a empezar a hacer presentes. Por lo tanto, todo es importante, pero en el lugar correcto, a la hora correcta, con las personas correctas y la duración correcta. Es como cuando nosotros llevamos el vehículo a la gasolinera o al mecánico a que le hagan el cambio del aceite y le hagan o le revisen el agua o todos los aceites que necesita para funcionar bien. Así es como nosotros debemos de actuar con nuestro cuerpo, generar tiempos y espacios. La sociedad está afuera, pero lo que pasa en el mundo espera que usted tenga un compromiso más serio con usted mismo, ¿verdad? Y eso a lo que nos invita a organizar. Todo se vale en esta vida, todo, 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 pero en la hora correcta, a la hora correcta, la duración correcta y con las personas. Otra pregunta, Claudia, más bien otra orientación que nos ayudaría es en torno al sueño. ¿Cómo podemos mejorar la calidad de nuestro sueño? El sueño es fundamental, no lo hemos abordado durante la plática que hemos tenido, Exacto. durante la conversación, Ese pero es otro tema, el sueño. sí, ciertamente que tenemos que abordarlo con más detalladamente Más posteriormente. detallado. Pero ¿qué papel tiene para manejar el estrés y qué papel tiene el sueño, en este caso, para el bienestar en general, el bienestar emocional, social y también físico? Bueno, ya sabemos que el sueño es un efecto del cerebro, ¿verdad? Es nuestro reloj biológico. El sueño
forma parte de la salud emocional y también la salud orgánica. Cuando nosotros dormimos, que es un ciclo de nuestro cerebro, nos procura una recuperación de nuestros órganos. Por ejemplo, todos soñamos, ¿verdad? Todos soñamos. Lo que pasa es que cuando tenemos buen sueño, dentro de las etapas del sueño, estamos en etapa de descanso, la información que el cerebro ha acumulado durante el día está en un espacio donde está bien ubicado. Cuando nosotros dormimos, el cerebro genera una especie de escáner y pone en su lugar todos los órganos. Todo aquello que hemos estado agitados, preocupados, intensos, el sueño nos ayuda a regularlo. Pero si nosotros tenemos una alimentación no adecuada, tomamos poca agua, ¿verdad? Y no manejamos el eustrés, el sueño se va a ver afectado. Si nosotros tomamos poca agua, nuestros órganos no están hidratados. Entonces el cerebro tiene que trabajar más y los órganos tienen que poner su reserva de agua para poder trabajar durante el sueño. Entonces, la relación entre estrés y el sueño y el mal sueño está estrechamente implicada a cómo nosotros vivimos el día a día y no ubicamos las cosas donde tienen que estar. Todo en su lugar correcto, a la hora correcta, con las personas correctas. Por ahí. A propósito de personas, Claudia, ¿cómo influyen nuestras relaciones sociales en la forma en la que enfrentamos el estrés? Pueden ser un factor positivo y también pueden ser un factor negativo. Claro, si nosotros no manejamos el estrés o no tenemos conciencia en qué situación de estrés estamos, no nos alimentamos bien, no tomamos agua, ¿verdad? Nuestras emociones se van afectando. Y entonces, si tenemos emociones afectadas, nuestros pensamientos van a estar afectados, vamos a tener pensamientos negativos y percepción del mundo negativo. Y por ende, nuestro estado de bienestar físico, mental y social se va a ver alterado. Y las relaciones, pues, se ven difíciles, porque si nosotros tenemos conciencia de que nos sentimos mal, pues vamos a tener mejor pensamiento para poder relacionarnos con los demás. ¿Qué decir? Sí se escucha. Ahora, en tal sentido, todo está vinculado. Todo ser humano piensa, siente y hace cosas y por naturaleza se ve inmerso en grupos sociales, ¿verdad? La pertenencia también siempre es necesaria para el estado de bienestar. Esto puede influir, o sea, en las buenas relaciones sociales pueden Y de influir, las malas. pueden influir positivamente. ¿De qué manera Claro, es que afectan positivamente o inciden positivamente? inciden positivamente cuando tenemos buenas relaciones con otros. Cuando la otra persona es capaz de ver en nosotros, de aceptar lo negativo y de alimentar lo positivo. ¿Verdad? La pertenencia o la vinculación con otras personas procuran un estado de bienestar, ¿verdad? El hecho de tener acercamiento o estar agregados, estar incorporados a grupos sociales, genera un estado de bienestar, ¿verdad? Esa convivencia con otros genera bienestar porque hay pertenencia, porque hay vinculación, hay aceptación, hay comprensión, hay compromiso y responsabilidad individual. Seguimos con las preguntas. Marco Aguilar nos pregunta, y ahí vemos en la fotito Marco, en pantalla, dice, ¿cómo identificar si una gracias, niña con Marco. condición síndrome de Down puede estar pasando el estado de estrés? Ajá, puchica. El síndrome Down, ya sabemos que la trisomía 21 tiene una serie de formas, ¿no? ¿Verdad? Hay una diversidad en el síndrome Down. ¿Cómo yo voy a identificar? Primero, a mi criterio y alguna experiencia en el tema con condiciones de la trisomía 21, ellos son muy sensitivos, ¿verdad? Sí hay cierto que lo va a conocer mejor por el efecto de la personalidad. Usted tiene que conocer a su hijo y cómo es su interior,
cómo es su manera de ser o su esencia, ¿verdad? Y eso le va a permitir establecer una conexión real a través de lo sensitivo. Si usted siente que su hijo, ¿verdad? X, caso X, tiene un comportamiento que no es usual, ¿verdad? Pues en estos casos es importante primero la valoración del médico, porque ellos tienen connotaciones de salud diferentes que a veces pueden complicarse. Por ejemplo, el manejo de las secreciones o los problemas respiratorios que tienen, ¿verdad? Su génesis es diferente a la nuestra por esa misma condición del T21. Entonces, eh, usted tiene que ser sensitivo y se va a dar cuenta cuando el niño con síndrome Down está diferente. Entonces, el acercamiento y la comunicación no verbal es un factor importante que usted tiene que darse cuenta en los cambios de este niño cuando tiene alguna dificultad emocional. A veces sus condiciones de desarrollo también hacen que tengan cambios en el estado de ánimo, ¿verdad? Así que no soy especialista en educación especial, sí tengo algún conocimiento, pero le prometo que podemos generar un tema especial para ello. Además, en la fundación tenemos especialistas también, ¿verdad?, que pueden abordar y apoyar en esto. Exacto. En la fundación también tenemos ahí en el centro de evaluación Antes de y atención terminar, psicológica. Claudia, antes de terminar, bueno, tenemos más saludos, ya estamos Gracias. a punto de terminar. Dice Darío Salmerón, saludos Claudia y Carlos, qué Darío, buena gracias. información. Muchas gracias, Darío. Tenemos también, nos contesta aquí el señor Marco Aguilar, muchísimas gracias. También tenemos a José Yacomán, dice, excelente tema, gracias por informarnos. Gracias, gracias, maestro. Dice también, bueno, aquí esta pregunta ya la habíamos re- respondido, ya la había respondido. Aquí tenemos también más saludos. David Warner, saludos, David, licenciada Membreño, gracias, don dice, David. excelentes temas. Tenemos acá alguien que nos agradece, Yanira Cumi de Rivera, que hizo preguntas también. Muchas gracias a Gracias. ustedes por preguntar, por sus comentarios, por las preguntas. Esperamos que esté siendo de mucha utilidad todos los contenidos, toda la información que en esta Escuela de Orientación Familiar todos los fines, todos los viernes, el último viernes del mes, abordamos. También tenemos acá cómo puede tener ayuda. Bueno, esta ya la habíamos respondido, Claudia. Finalmente, Claudia, para hacer un grupo de orientaciones para mejorar nuestro bienestar emocional, social y físico, Físico. ¿cuáles son estas orientaciones bien concretas que deberíamos de tomar en cuenta para incrementar nuestro nivel Estado de de bienestar. bienestar, nuestro estado de Sí, bienestar? usted tiene que tener conciencia que el estrés siempre está presente y que ante situaciones complicadas se va a manifestar con mayor puntualidad. O sea, el cuerpo va a trabajar más. Entonces usted debe darle de mantenimiento a su cuerpo. Ejercicio de respiración, alimentación adecuada, ¿verdad? No aguante hambre, eso es malo, ni tampoco se sobrepase, sino que adecuado. Ejercicio de respiración, ejercicio físico, ¿verdad? Descansar, dormir las horas adecuadas, de acuerdo a la edad. Eh, Trate de separar lo que le preocupa con la responsabilidad y la situación en que usted tiene que estar. ¿Qué quiere decir? Todo en su lugar, en su momento correcto, a la hora correcta. Preocúpese de lo que se tenga que preocupar y si va a solucionar algo, hágalo poco a poco. No descuide su sueño, su alimentación, su agua, su ejercicio físico y la respiración. Eso le va a ayudar a manejar mejor el estrés y no pase a una condición que su estado de bienestar se vea afectado. Como esta escuela de orientación familiar, vocacional iba a decir ya, familiar, está orientada a las personas. Aquí tenemos a las personas que están con nosotros en estos en vivo todos los últimos viernes del mes. Tenemos a Claudia María que nos dice, tengo una inquietud, recomendaciones para adolescentes que permanecen dispersos, dice, en sus estudios y en su día a día, quizás quería decir ahí, en su día a Sí, día. en su día a día, el adolescente necesita tener mucha actividad física, ¿verdad? Ahora estamos inmersos en los dispositivos.
¿verdad? En los dispositivos en mayor parte del tiempo. Motivar las actividades familiares y acompañamiento y físicas juntos con sus amigos, que desarrolle redes de apoyo con con los compañeros y haga deporte, le ayuda mucho a su organismo, ¿verdad? Eh, Acompañarlos en su mundo y platicar con ellos y eso le va a generar a que tenga una mejor actividad física y le va a ayudar a su actividad cerebral, ¿verdad? Contribuyendo a un estado de bienestar. Los adolescentes necesitan actividad y relacionarse por el estado de desarrollo en que ellos se encuentran. Tenemos también otra pregunta acá. Dan atención psicológica, dice, a jóvenes con TDAH que sufren ansiedad o depresión, y tú tienes la respuesta, Exacto, Claudia. claro. La atención psicológica la tenemos en la Clínica de Atención y Evaluación CEAP, que es en la Fundación, que hay un equipo de especialistas debidamente preparados con las condiciones adecuadas para poder ayudarles, ¿verdad? Para poder Le vamos a ayudarles. dar el número de teléfono para que nos llame. Nos puede Sí, llamar al 2528-0800 y ahí le van a atender con toda la calidad del mundo sobre esta pregunta que nos para hace. apoyar. Es un honor para nosotros apoyarles y acompañarles en estos procesos, ¿verdad? Ir al psicólogo es algo de mucho beneficio. Bueno, hemos llegado al final, lamentablemente, Claudia. Hay muchas preguntas, hay muchos comentarios también, casi todos los hemos logrado abordar. Que bien, nos gusta mucho que sintonicen este programa que está hecho para ustedes, pero hemos lamentablemente llegado al final. Quiero agradecerte por toda lo didáctico que ha sido este día, por lo detallado que ha sido y por también poner muchos ejemplos, ¿verdad? Que nos han ayudado justamente a ir comprendiendo mejor esto del estrés y también del bienestar, ¿verdad? Hay que Exacto. procurar mantener un equilibrio y eso creemos todos que es importante. Claro. Bueno, muchas gracias, Claudia, y si quieres unas palabras para despedirte. Bueno, ha sido un honor y una alegría compartir con ustedes, con los que están conectados, invitarles a que no se pierdan nuestros programas. En la Fundación tenemos una serie de especialistas que siempre entregan algo muy importante para nosotros. Quiero desearles las gracias, pues, y desearles unas felices vacaciones y no se olviden de poner un poquito de stop y autocuidarse. Vivir el amor es importante. Muchísimas gracias, Claudia. Muchas gracias a ustedes por sintonizarnos y por escribirnos, por sus comentarios y preguntas. Nos vemos entonces el próximo mes, el último viernes, ¿verdad? Hasta la Sí, próxima. hasta la próxima. Gracias, Y Carlos, y felices a la vacaciones. Fundación. Felices Felices vacaciones. vacaciones. Cuídense mucho. Cuídense mucho.